¿Por qué la afirmación de que somos el resultado de nuestras circunstancias suena algo incómoda de escuchar? Bueno, pues simplemente por la razón de que al escuchar eso atribuimos que nuestras circunstancias son lo único que nos condiciona. Pero, ¿qué pasaría si fuera esto cierto? Hoy, respondiendo preguntas con filosofía, vamos a responder ¿por qué vale la pena esforzarse en un mundo en el que la suerte es tan decisiva en el momento de medir el éxito? Pero primero, antes que todo, nos gustaría definir dos cosas. Uno, ¿qué es éxito y qué es suerte? Vamos a comenzar con suerte. Suerte no lo vamos a tomar aquí como algo supersticioso, sino como todas aquellas cosas que van a poder llegar a influir en tu vida que no dependen de ti. Y éxito lo vamos a ver como cualquier caso de triunfo, ya sea en mayor o menor medida. En el 2020, en el Reino Unido, se hizo muy popular un titular que decía que más del 50% de los hombres de ese país creían que hacían más del 50% del trabajo criando a sus hijos. Pero ¿qué pasa? Solo el 3% de las mujeres estuvieron de acuerdo. Ahora, ¿para qué se hizo este estudio? No se hizo ni para intentar demostrar quién decía la verdad o quién era quien mentía o verdaderamente quién era quien hacía más parte del trabajo doméstico, sino que lo que querían demostrar era que las personas creen hacer más de lo que creen. ¿Por qué? En psicología existe algo llamado sesgo egocéntrico, que lo que trata de explicar es esto mismo, de que por qué las personas creen hacer más de lo que en realidad hacen. Pero ahora, ¿a qué se refiere esto? Bueno, usando nuestro mismo ejemplo de la creencia de los hijos, lo que esto intenta explicar es por qué las personas solemos creer que hacemos más de lo que en realidad hacemos. Ahora, usando este mismo ejemplo de los hijos, tú como persona recuerdas vívidamente lo que haces tú, ya sea en la crianza de tus hijos, en tu día, en lo que sea que quieras intentar recordar, recuerdas vívidamente únicamente lo que haces tú, pero no recuerdas de la misma forma lo que hacen las demás personas. Eso te puede hacer que puedas demeritar o pensar que haces más de lo que verdaderamente haces. Pero también, para comparar estos mismos resultados, se les preguntó a esas mismas parejas qué porcentaje de las peleas creían que ellos iniciaban, y en promedio la suma también superaba el 100%. Y por último, se les preguntó a los que escribían artículos en esa misma compañía que qué porcentaje de los artículos ellos creían que escribían, y al igual que como en las parejas, casi siempre el porcentaje sumado superaba el 100%. Pero ahora, ¿por qué estamos contando todo esto? Porque creemos que esto mismo se puede representar en otras cosas de la vida, en este caso la suerte. Que nosotros como personas demeritamos el papel de la suerte en demasiadas cosas de nuestro éxito, como lo puede ser la suerte. Ahora, lo que vamos a contar son unos casos de éxito en los que creemos que la suerte fue un gran punto al momento de decidir el éxito. Ahora, en diferentes deportes la suerte es un factor decisivo, pero ahora en el que vamos a centrarnos un poco más es en el ajedrez. En el ajedrez buscamos el intelecto de las personas, en especial de los 100 mejores jugadores de la historia, y en promedio esos 100 jugadores tenían un IQ de 140 puntos. ¿Eso qué significa? Que esos hombres y mujeres estaban en la genialidad intelectual, ya que se estima que solo el 0.05% de toda la población mundial tiene un IQ superior a 140 puntos, la media mundial estando entre 90 y 110, pero todas estas personas superaban con creces esa meta. Ahora, nos metimos a los 10 mejores jugadores de toda la historia y los resultados fue que ellos tenían en promedio 150 puntos de IQ, los mejores teniendo más de 180 puntos. Como lo aprendimos aquí, estas personas eran absurdamente inteligentes, pero como no creemos que la inteligencia es lo único que se necesita para triunfar en este deporte, tomamos la nacionalidad de los 100 mejores jugadores del mundo, los mismos que usamos para contar el coeficiente intelectual, y estos fueron los resultados. El 68% de estas personas provenían de un país desarrollado,
y el resto de personas provienen de un país subdesarrollado como la India, Pakistán o ese tipo de países. Pero ¿qué pasa? Que casi todos esos jugadores provenían de lugares en los que históricamente el deporte es bastante apoyado, aunque no es un país tan desarrollado como se ha visto en la India. Con esto queremos demostrar que no creemos que el único que les ayudó para tener éxito fue ser excesivamente inteligentes, sino que provenían de un lugar en el que podían ser apoyados, ya sea por sus papás, porque venían de un país desarrollado, o por el mismo gobierno, como en los casos de personas que vienen de la India, que el gobierno los ayuda a triunfar. Pero lo más probable es que si le preguntas a cualquiera de estas personas cuál fue la razón de su éxito, tal vez no te digan acerca de su inteligencia o de que nacieron en un país con bastantes oportunidades, sino que lo más probable es que le den la razón de su éxito a su propio esfuerzo. Pero ahora, ¿qué es el esfuerzo? Vamos a tomar como por ejemplo algo que se suele considerar para saber si una persona es un experto o no. Esa cosa que se suele medir para saber si un experto es o no es en esa área son dos cosas algo simples de conseguir. La primera es que la cosa en la que estés haciendo tenga algún tipo de retroalimentación. La segunda es a esa cosa en la que tú quieres ser experto meterle 10,000 horas. Pero ¿cuántos son 10,000 horas en comparación con algo más cotidiano? Un ejemplo que me gusta usar es como si le metieras 3 horas todos los días a una actividad, excepto fines de semana, durante 9 años seguidos. Esos son 10,000 horas reflejadas, y es mucho más posible que una de estas personas le atribuya su éxito a esto que estoy diciendo que a otra cosa que mencionamos anteriormente, porque son algo de lo que tienen más percepción que cosas que no están en su control, como la suerte o lo que estuvimos diciendo que englobamos como suerte. Pero también el ajedrez no es el único deporte en el que la suerte puede ayudarte. Hay muchos más deportes en los que te puede ayudar, como por ejemplo lo pueden ser el atletismo y el viento de cola, el fútbol y el hockey de hielo y la fecha en la que naces, o en la natación y en la profundidad de la alberca. Pero ¿qué pasa? En los deportes no es en la única disciplina en la que la suerte puede llegar a beneficiar. Ahora vamos a contar unos ejemplos de situaciones fuera del deporte en la que la suerte fue un factor decisivo en el momento del éxito. Un ejemplo de esto es la historia de Eric Musambai, que para los que no lo conocen, fue uno de los mayores protagonistas en las Olimpiadas de Sydney 2000, recordado por ser el primer lugar que más tiempo duró en el agua. En las Olimpiadas de Sydney 2000, el Comité de los Juegos Olímpicos estaba dando pases libres a países en desarrollo. Uno de estos fue Guinea Ecuatorial, el cual obtuvo un pase libre en la disciplina de natación. Pero ¿qué pasa? No existía un comité de natación en Guinea Ecuatorial para el momento de los Juegos Olímpicos, así que lanzaron una convocatoria para cualquier persona que se quisiera presentar fuera libre de hacerlo. ¿Pero qué pasó? De todo Guinea Ecuatorial, el único que se presentó fue Eric Musambai, el cual no sabía nadar, pero él lo que quería era intentar llegar a competir para poder viajar, no en sí porque le gustara la natación. Así que a pesar de todas sus limitaciones, él estuvo practicando con su mayor esfuerzo hasta las Olimpiadas, en las cuales sus otros contrincantes saltaron antes de tiempo, lo cual en automático los descalificó, y Eric Musambai logró conseguir el primer lugar, a pesar de que fue el tiempo más largo registrado en toda la historia. Otro ejemplo de esto puede ser el del actor Harrison Ford, el cual antes de ser conocido por ser Han Solo en las películas de Star Wars, era más conocido por ser un carpintero autodidacta. Aunque también era actor, era más reconocido por lo de carpintero, ya que solo había salido en algunas películas en papeles pequeños. Pero un día que fue a hacer un trabajo para las oficinas de George Lucas,
Era el mismo día de las audiciones para el personaje de Han Solo en Star Wars, el cual leyó unas líneas con el director y quedó cautivado con su trabajo, y acto siguiente fue contratado como Han Solo para las películas de Star Wars. Y por último vamos a tomar el caso del inversor Warren Buffett, el cual le atribuía algo de su éxito a haber nacido en Estados Unidos. Ahora bien, nosotros también salimos a la calle a preguntarle a 72 personas acerca de qué pensaban que influía más en el éxito de una persona, si es la suerte o el trabajo duro. Y el 86% de estas personas contestaron que el trabajo duro era mucho más influyente al momento de medir el éxito de una persona que la suerte. Pero ¿qué pasa? Con todo lo que acabamos de contar, demostramos de cierta forma que la suerte también es en cierto modo mucho más importante que el trabajo duro. Pero ahora, ¿por qué nos deberíamos de esforzar en un mundo en el que la suerte juega un papel tan decisivo? Pues en primer lugar porque la suerte no es un todo. La suerte es una herramienta que puede ayudar a las personas, como en todos los casos de éxito que llegamos a ver entre los jugadores de ajedrez, Harrison Ford o Eric Mozambique. Todos ellos, aunque la suerte jugó un papel decisivo, no fue todo, porque al fin y al cabo, si ellos no hubieran puesto parte de su esfuerzo, no hubieran logrado el éxito que tienen actualmente. Ahora también, Aristóteles llegó a dar algo de eso. Aparte de la suerte, se refería a algo muy parecido a la suerte, lo cual es el privilegio, que al igual que la suerte son cosas que en sí no tienen que ver con el individuo, sino con las circunstancias externas a él. Ahora, Aristóteles una vez dijo: nada en la fortuna, ni en cuanto a lo que nos da, ni en cuanto a lo que nos hace sufrir, vuelve a la vida digna de ser vivida. Lo único que lo hace es la acción voluntaria. Si la suerte fuera tan relevante, todos viviríamos existencias que juraríamos indignas de ser vividas. Con esto, aunque Aristóteles sí se refería a que la suerte, o como él lo llamaba, el privilegio, puede llegar a afectar en lo que son circunstancias externas de la vida, como puede ser la riqueza, la belleza o el lugar de nacimiento, al fin y al cabo no son determinantes para lo que es la felicidad. Pero ahora, ¿qué sentido tiene vivir una vida en la que no tenemos el control al 100% de ella? Bueno, para Albert Camus eso era absurdo. El absurdo era querer buscarle un sentido a la vida, la necesidad del ser humano de tratar de buscarle un sentido a nuestra vida en diferencia del universo ante esta. Por eso, para Albert Camus, al aceptar ese absurdo podríamos vivir una vida mucho más plena. Y ya, por último, para concluir todo lo que mencionamos, recapitulando un poco todo lo que comentamos en todo este video, queremos que las personas sean un poco más conscientes de todos los eventos que los ayudaron a triunfar de cualquier manera, que aunque como lo vimos no son todo, ya que sin el esfuerzo que cada quien le ponga lo que haga, esta suerte no servirá de nada. Claramente son un gran impulso al momento de querer conseguir algo. Y como lo decía Camus, que aunque la vida no tenga un sentido, debemos de buscar un propósito para así hallarle, aunque no sea un sentido como tal, una razón para vivir.